Universidad Euro-Hispanoamericana. Líderes con visión mundial. El régimen fiscal del sector primario es el que incluye exclusivamente las actividades del sector primario, como son la agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación forestal. Este régimen tiene sus fundamentos en el artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual nos habla de las personas obligadas a tributar como agapes, ingresos exentos y disminución de ingresos. Este artículo nos dice, deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente capítulo los siguientes contribuyentes. 1. Las personas morales de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, las sociedades cooperativas de producción y demás personas morales que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. 2. Las personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras, así como las sociedades cooperativas de producción que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. Y 3. Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. También nos dice que cuando las personas físicas realicen actividades en copropiedad y opten por tributar por conducto de personas morales en los términos de este capítulo, dichas personas morales serán quienes cumplan con las obligaciones fiscales de la copropiedad y se considerarán como representantes comunes de la misma. Se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas aquellos cuyos ingresos por dichas actividades representen cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad. Las personas morales a las que se refiere este capítulo cumplirán con las obligaciones establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta, conforme lo dispuesto en la sección 1 del capítulo 2 del título 4 de la misma, de acuerdo a lo siguiente. 1. Deberán calcular y enterar por cada uno de sus integrantes los pagos provisionales en los términos del artículo 106 de esta ley. 2. Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio de cada uno de sus integrantes, determinarán la utilidad gravable del ejercicio, aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 109 de esta ley. A la utilidad gravable determinada en los términos de esta fracción, se le aplicará la tarifa del artículo 152 de esta ley, tratándose de personas físicas, o la tasa establecida en el artículo 9 de la misma en el caso de personas morales. 3. Deberán cumplir con las demás obligaciones formales de retención y de entero que establecen las disposiciones fiscales. Luego de haber analizado el artículo que lo fundamenta, vamos a analizar un poco las actividades que comprende el sector primario. 1. Las actividades agrícolas comprenden la siembra, el cultivo, la cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos del campo que no hayan sido objeto de transformación industrial. Las actividades ganaderas consisten en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Las actividades pesqueras incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas, y la primera enajenación de esos productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Y por último, las actividades silvícolas, las cuales consisten en el cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos, y la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Una pregunta muy importante referente a este sector es la de, por ejemplo, si adquieres ganado, ¿se puede considerar una actividad ganadera? Y la respuesta es sí, siempre y cuando el ganado lo hayas adquirido a través de la primera enajenación y realices exclusivamente actividades de engorda durante un periodo mayor a 3 meses. Y otra pregunta también muy importante es si puedo realizar actividades adicionales a las del sector primario y pertenecer a este régimen. Y la respuesta es sí,
siempre y cuando tus ingresos provenientes de las actividades adicionales a las del sector primario no rebasen del 10% del total de tus ingresos, o bien los ingresos por las actividades del sector primario representen cuando menos el 25% de los ingresos totales en el ejercicio, y que además estos no rebasen 8 UMAS elevadas al año. Ahora que ya conoces los requisitos para pertenecer al sector primario, vamos a hablar de las obligaciones de este sector. Primero, debes inscribirte y obtener tu registro federal de contribuyentes. Segundo, expides facturas electrónicas cada vez que vendas algo o realizas una factura global por las ventas que realices al público en general. 3. Presenta tus declaraciones provisionales. 4. Presenta la información del IVA de las operaciones realizadas con tus proveedores. 5. Presenta tu declaración anual. 6. Informa anualmente las operaciones con tus clientes y proveedores. 7. Presenta la información relacionada con tu contabilidad electrónica. Y por último, cuando cambies de domicilio de actividad o requieras modificar la información contenida en el Registro Federal de Contribuyentes, actualiza tus datos desde el portal del SAT. En caso de que cuentes con trabajadores, presenta la declaración, el pago provisional de las retenciones realizadas y expide el comprobante fiscal digital por internet de nómina. Ahora que conocemos un poco más del régimen del sector primario, también es importante explicar un poco cuáles son los beneficios de este régimen, ya que este cuenta con facilidades administrativas y de comprobación. Algunos beneficios son, por ejemplo, no pagas impuestos sobre la renta, hasta por un monto anual de 40 UMAS elevadas al año. Puedes optar por presentar tus declaraciones provisionales de forma mensual o semestral. En tus declaraciones provisionales puedes aplicar una reducción del 40% en el impuesto sobre la renta determinado. Puedes deducir tus gastos por concepto de mano de obra de trabajadores eventuales del campo, alimentación de ganado y gastos menores, sin necesidad de contar con facturas electrónicas. Puedes deducir gastos, inversiones, devoluciones, descuentos, bonificaciones, adquisiciones de mercancías, materias primas y la deducción anticipada de terrenos. Puedes obtener tu devolución de saldos a favor del IVA en un plazo máximo de 20 días hábiles. Soy Euro.